Partiendo de la base, por cruento que parezca, de que provenimos de una estirpe de asesinos. Han oído bien, de una estirpe de asesinos. De que la historia de la humanidad está escrita fundamentalmente en tinta roja, como el color de la sangre derramada por innumerables confrontaciones y guerras entre el ser humano desde que el mundo es mundo, al menos para el ser humano, desde los orígenes de nuestra especie. La pregunta, por tanto, sería, ¿por qué ese odio en la cultura? ¿Por qué hoy, especialmente hoy, saben a qué me refiero? Como siempre, seguimos matándonos los unos a los otros. Tampoco hemos avanzado los seres humanos a lo largo de milenios de civilización. Sin duda, hoy hay un despertar de la conciencia que nos hace más humanos, pero muy alejado de ese cambio de era que buenistamente pronosticaba la New Age. ¿Dónde está ese cambio de mentalidad? ¿Dónde está ese cambio y desarrollo espiritual que más de uno y de dos suponía tras la pandemia? ¿Dónde está ese punto de inflexión? La invasión de Rusia en Ucrania y más recientemente el conflicto desatado una vez más entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza nos deja estupefactos frente a lo peor del ser humano, por destacar dos contiendas que a todos nos preocupan especialmente y algunas de cuyas escenas tenemos grabadas de forma indeleble en nuestra mente, como lo más desagradable, lo más oscurantista de a dónde es capaz de llegar el ser humano. Insisto, ¿por qué ese odio en la cultura? Quizás, y hablando de cultura, qué mejor que leer lo que dos grandes personalidades del siglo XX, cada uno en su especialidad, escribieron al respecto, para profundizar en ese lado siniestro de nuestra especie. Se trata de la correspondencia epistolar que mantuvieron estas dos destacadas personalidades, Albert Einstein y el doctor Sigmund Freud. Antes de leerla en una reproducción abreviada que me he tomado la libertad de hacer sobre los textos originales de las mismas, primero unas palabras para ponernos en situación, en el contexto histórico. Estamos en 1932, en Potsdam, una pequeña ciudad alemana cercana a la capital, Berlín. La Sociedad de Naciones había elegido a Albert Einstein para formar parte del denominado Instituto Internacional de Cooperación Internacional, cuyo objetivo fundamental era reunir a pensadores, filósofos, científicos, a través de los cuales, mediante su interlocución, pues pudieran poner su granito de arena, aportar distintos puntos de vista, ¿por qué no? Tal vez, ojalá, soluciones, esa era la expectativa en juego, para la consecución de la paz. Para contextualizar quizá un poco más el clima en el que se redactaron estas dos cartas, la Sociedad de Naciones, también denominada la Liga de Naciones, fue un organismo creado en el Tratado de Versalles, en junio de 1919. Fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad, en Versalles, al finalizar la Primera Guerra Mundial, por aproximadamente medio centenar de países. Sabemos del descontento posterior de Alemania con las, para ellos, duras imposiciones propuestas en ese tratado de Versalles que animaron, que sirvieron
para exaltar ese descontento de la población y que finalmente argumentaron trágicamente los movimientos nacionalistas de Hitler. La cuestión es que recién terminada la Primera Guerra Mundial, Alemania se va a situar en una situación internacional especialmente crítica, especialmente dramática, ¿no? En el que sería necesario, pues, precisamente reforzar las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas, para evitar una especie de profilaxis, un nuevo conflicto internacional. Pero más allá de las nobles intenciones y excelentes, sin duda, propósitos de este organismo internacional, propuesto para establecer unas bases duraderas de la paz y esta reorganización internacional, lo cierto es que fracasó. Fracasó porque no logró, entre otras cosas, resolver varias crisis internacionales que se produjeron en el periodo de la guerra, ¿no? Especialmente entre los años 20 y 30. De manera que la Sociedad de Naciones se disuelve oficialmente en abril de 1946. Si bien es cierto que la Sociedad de Naciones va a conseguir ciertos éxitos muy importantes en su labor, no pudo estar a la altura de las circunstancias internacionales que se produjeron, incluida la depresión, ¿no? La famosa depresión de 1929, así como cambios importantes en el contexto geopolítico, no solo europeo, sino internacional, ¿no? Por ejemplo, digamos, frente a la invasión de Japón en Manchuria en el año 1931 o la invasión también de Mussolini en Abisinia, digamos que la Sociedad de Naciones no se mojó, no adoptó una política intervencionista y, bueno, digamos, esta cierta pasividad dio paso a lo que sería su sucesora, la actual Organización de las Naciones Unidas, la conocida ONU, una sociedad formada también por más de 50 países, en el que continuaban con ese digno, excelso propósito de promover el progreso social, la mejoría de vida de los seres humanos y, por supuesto, los derechos de los seres humanos. Albert Einstein eligió para este intercambio epistolar, en este caso, al doctor Freud, que aceptó enseguida esa mano tendida. Entonces, desde Caput, el 30 de julio de 1932, justamente un año antes de que el nazismo fuera a tomar lamentablemente el poder en Alemania, Einstein inicia este intercambio con Freud con la pregunta, ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Sigmund Freud le responderá desde su ciudad natal, desde Viena, un año después. Antes de entrar en esa primera misiva, en esa primera carta, ¿no?, de Einstein a Freud, y volviendo otra vez a la cuestión del odio en la cultura, quizás no estaría de más recordar el lema de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un lema precioso, fundamental, que reza, abro comillas, construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres. La verdad que precioso, digno. De hecho, en el preámbulo de la Constitución de la UNESCO, si tuviéramos que coger una definición que me parece también excelente de lo que es la cultura, abro comillas, podríamos leer:
Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Y ya acercándonos a esa definición que da la UNESCO acerca de la cultura, vuelvo a abrir comillas y leo textualmente: se trata de un conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. La cultura engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Cierro comillas. Es decir, esa labor interminable, esa labor digna de búsqueda de continua, permanente, a través de estas características fundamentales del concepto de cultura, para acercarnos a ese ser inacabado que somos como personas humanas. Paso ahora sí a leerles la carta que Albert Einstein le dirige a Sigmund Freud. Querido profesor Freud, ¿existe algún medio que permita al hombre liberarse de la amenaza de la guerra? En general, se reconoce hoy que con los adelantos de la ciencia, el problema se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para la humanidad civilizada. Y, sin embargo, los ardientes esfuerzos desplegados con miras a resolverlo han fracasado hasta ahora de manera lamentable. Creo, por otra parte, que aquellos cuya tarea consiste en ocuparse práctica y profesionalmente de este problema son cada vez más conscientes de su impotencia al respecto y desean, ahora muy vivamente, recabar la opinión de los hombres que, absortos en el cultivo de la ciencia, son capaces de considerar los problemas mundiales con la perspectiva que permite la distancia. En lo que a mí respecta, la dirección habitual de mi pensamiento no es de las que permite una visión profunda de las zonas oscuras de la voluntad y el sentimiento humanos. De ahí que, en el intento de esclarecimiento ahora emprendido, apenas puedo hacer más que plantear claramente la cuestión y, dejando de lado las soluciones más elementales, ofrecerle a usted la ocasión para que ilumine el problema con la luz de su profundo conocimiento de la vida instintiva del hombre. Para mí, que soy un ser libre de prejuicios nacionales, solo hay una manera sencilla de abordar el aspecto superficial, es decir, administrativo del problema: el establecimiento por consentimiento internacional de un organismo legislativo y judicial para resolver cuantos conflictos surjan entre las naciones. Cada nación se comprometería a someterse a las órdenes dictadas por este órgano legislativo, a apelar al tribunal en todos los casos litigiosos, a plegarse sin reservas a sus decisiones y a ejecutar cuantas medidas estime necesarias para asegurar su aplicación. Pero aquí topo ya con una dificultad. Un tribunal es una institución humana en la que sus decisiones pueden mostrarse tanto más accesible para las solicitaciones extrajudiciales, cuanto menor sea la fuerza de que disponga para poner en práctica sus sentencias. Hay un hecho con el que tenemos que contar: derecho y fuerza se hallan inseparablemente unidos, y las decisiones judiciales se aproximan al ideal de justicia de la comunidad en cuyo nombre e interés se pronuncian las sentencias, en la medida misma en que esta comunidad puede reunir las fuerzas necesarias para hacer respetar su ideal de justicia. Pero hoy estamos muy lejos de poseer una organización supraestatal que sea capaz de conferir a su tribunal una autoridad indiscutible y garantizar el sometimiento absoluto a la ejecución de las sentencias. Y así llego a mi primer principio o axioma. 2 puntos.
El camino que conduce a la seguridad internacional impone a los Estados el abandono incondicional de una parte de su libertad de acción, o dicho de otro modo, de su soberanía. Y no cabe la menor duda de que no existe otro camino que conduzca a la seguridad. El fracaso, pese a su manifiesta sinceridad, de todos los esfuerzos que durante la última década se han desplegado con miras a alcanzar este objetivo, no nos deja resquicio para dudar de que en este punto intervienen poderosos factores psicológicos que paralizan tales esfuerzos. Algunos de esos factores son fácilmente perceptibles. La apetencia de poder que caracteriza a la clase gobernante en todas las naciones se opone a cualquier limitación de la soberanía nacional. Ese, abro comillas, apetito político de poder, cierro comillas, se nutre a menudo de las actividades de otro grupo cuyas aspiraciones tienen un carácter puramente material y económico. Pienso aquí en particular que ese grupo poco numeroso pero decidido que encontramos en todos los países y que forman individuos que, indiferentes a las razones e intereses sociales, consideran la guerra y la fabricación y venta de armas simplemente como una ocasión para obtener ventajas particulares y ampliar el campo de su poder personal. Esta sencilla constatación es solo un primer paso hacia la plena comprensión de la situación efectiva. Enseguida surge otra pregunta. ¿Cómo es posible que esa minoría consiga poner al servicio de sus ambiciones a la gran masa del pueblo que de las guerras solo obtiene sufrimiento y empobrecimiento? Cuando hablo de masa del pueblo no me refiero a excluir a los militares de cualquier graduación que han elegido la guerra como su profesión, con la convicción de que contribuyen a defender los más altos valores de su raza y de que el ataque es a menudo el mejor medio de defensa. Me parece que la respuesta evidente a tal pregunta sería que esta minoría de dirigentes políticos tiene en sus manos la escuela y la prensa, generalmente también incluso a la Iglesia. Ello le permite organizar y dominar los sentimientos de las grandes masas y convertirlas en su instrumento. Pero ni siquiera esta respuesta explica el problema, porque en ella surge otra pregunta. ¿Cómo es posible que la masa, por efecto de estos medios artificiosos, se deje inflamar con tanto insensato fervor y hasta el sacrificio de sus propias vidas? Solo veo una respuesta. El hombre lleva en sí mismo una necesidad de odio y de destrucción. En tiempos normales tal disposición existe, pero también puede despertársela con cierta facilidad y degenerar en psicosis colectiva. A mi juicio, es esta la clave de todo el complejo de factores que venimos considerando. El enigma que solo el conocedor de los instintos humanos puede resolver. Llegamos así a la última pregunta. ¿Existe la posibilidad de dirigir el desarrollo psíquico del hombre de manera que pueda estar mejor armado contra la psicosis, mejor armado contra la psicosis de odio y de destrucción? En modo alguno me refiero aquí a las masas llamadas incultas. La experiencia demuestra que es más bien la llamada, entre comillas, inteligencia la que resulta más fácil, presa de las funestas sugestiones colectivas, ya que el intelectual no suele tener contacto directo con la experiencia vivida, sino que encuentra esta en su forma más fácil y sintética. 2 puntos. El papel impreso. Para terminar, he aquí otra consideración. Hasta ahora solo he hablado de la guerra entre estados, o dicho de otro modo, de los conflictos internacionales. No ignoro que la agresividad humana se manifiesta también en otras formas y en distintas condiciones. Por ejemplo, la guerra civil, que entre otros tiempos tenía móviles religiosos y que hoy los tiene sociales, la persecución de las minorías nacionales, etc. Pero he insistido deliberadamente en la forma más típica, más cruel y más desenfrenada de conflicto, porque es partiendo de esa forma como podrán encontrarse los medios para evitar los conflictos armados. Reciba mis más cordiales saludos. Albert Einstein. Estimado señor
Einstein. Comienza usted planteando la cuestión del derecho y la fuerza. Es este, sin duda alguna, el punto de partida de nuestra investigación. ¿Me permite usted que replantee el término fuerza por el más incisivo y duro de violencia? Derecho y violencia son actualmente para nosotros una antinomia. Resulta fácil demostrar que el primero deriva de la segunda. Los conflictos de intereses que surgen entre los hombres se resuelven, pues, en principio, por la violencia. Así sucede en todo el reino animal, del que no podría excluirse al hombre. En su caso, evidentemente, a estos conflictos se suman los conflictos de ideas que se elevan a las más altas cimas de la abstracción y cuya solución parece requerir otro tipo de técnicas. Pero esta complicación solo aparecerá más tarde. En los orígenes, en una horda poco numerosa, la superioridad de la fuerza física decidía lo que debía pertenecer a uno u otro, o cuál era la voluntad que debía respetarse. La fuerza física va a ser secundada y pronto reemplazada por el recurso a las almas. 2 puntos. Saldrá victorioso el que posea las mejores o el más diestro de su manejo. La intervención del arma señala el momento en el que la supremacía intelectual comienza a sustituir a la fuerza bruta. El objetivo final de la lucha sigue siendo el mismo. 2 puntos. Una de las partes en conflicto se verá forzada por los daños que se le infligen y por la destrucción de sus fuerzas a renunciar a sus reivindicaciones o a su oposición. El máximo resultado se obtiene cuando la violencia elimina al adversario de manera perdurable, es decir, lo extermina. El procedimiento presenta 2 ventajas. El adversario no podrá reiniciar la lucha y la suerte que ha corrido tendrá en los demás un efecto disuasivo. Por otra parte, el hecho de liquidar al enemigo satisface una disposición instintiva, a la que nos referiremos más adelante. Suele suceder que la voluntad de matar sea contrarrestada por el cálculo del provecho que puede obtenerse del enemigo si, una vez sojuzgado, se le perdona la vida. En este caso, la violencia se contenta con esclavizar en lugar de matar. Es así como se empieza a tratar con mayor, dando así, en parte, a su propia seguridad. De la violencia al derecho. Sabemos que esta situación ha ido evolucionando y que un camino ha llevado de la violencia al derecho. ¿Pero cuál? No hay más que uno, a mi juicio, y es el que muestra que varios débiles unidos pueden hacer frente a uno más fuerte. Abro comillas, la unión hace la fuerza. Se cierran las comillas. Así, la unión socava la violencia. La fuerza de estos elementos reunidos representa el derecho en oposición a la violencia de uno solo. Vemos, pues, que el derecho es la fuerza de una comunidad, pero sigue siendo violencia, una violencia siempre dispuesta a volverse contra todo individuo que se resista a ella y que trabaja con los mismos medios y persigue los mismos objetivos. La única diferencia reside en el hecho de que ya no es la violencia individual la que triunfa, sino la comunidad. Pero para que este paso de la violencia al nuevo derecho se cumpla, es necesario llenar un requisito psicológico. La unión del grupo debe ser estable y duradera. Si se creara con el solo designio de combatir a uno más poderoso para disolverse una vez más que los demás tratarían nuevamente de imponer su hegemonía por la violencia y el juego se repetiría indefinidamente.
La comunidad debe mantenerse en forma permanente, organizarse, establecer reglamentos que prevengan las posibles insurrecciones, designar órganos que velen por la observación de los reglamentos, de las leyes y que aseguren la ejecución de los actos de violencia de conformidad con la ley. El reconocimiento de una comunidad de intereses de esta naturaleza contribuye a crear entre los miembros de un grupo lazos de orden sentimental. Y en estos sentimientos comunitarios se basa la fuerza de la comunidad. La situación no presenta mayores complicaciones mientras la comunidad se componga de un número limitado de individuos de fuerza semejante. Las leyes de esta asociación determinan entonces, en lo que atañe a las manifestaciones de la violencia, la parte de libertad personal a la que el individuo debe renunciar a fin de que la vida en común prosiga con tranquilidad. Pero esta situación solo puede concebirse teóricamente. En realidad, el asunto se complica, pues desde su origen la comunidad encierra elementos de fuerza desigual, hombres y mujeres, padres e hijos, y muy pronto la guerra y el sojuzgamiento crean vencedores y vencidos, que se transforman en amos y esclavos. El derecho de la comunidad será entonces la expresión de esas desigualdades de poder. Las leyes estarán hechas para y por los dominadores y se concederán escasas prerrogativas a los dominados. A partir de ese momento, el orden jurídico se encuentra expuesto a dos tipos de ataques. En primer lugar, los intentos de uno y otro señor de pasar por encima de las restricciones impuestas a sus iguales y volver, por consiguiente, del imperio del derecho al imperio de la violencia. En segundo lugar, los esfuerzos constantes de los individuos para ampliar su poder y lograr que sus conquistas sean reconocidas por la ley, contrariamente al caso anterior, el paso de la desigualdad de derechos a la igualdad de derechos para todos. Esta última corriente adquiere verdadera importancia cuando dentro de la comunidad, a raíz de factores históricos diversos, se modifican verdaderamente las atribuciones de poder. El derecho puede adaptarse entonces a las nuevas condiciones, pero lo más frecuente es que la clase dirigente se resista a tenerlas en cuenta. Dos puntos. Se producen entonces las insurrecciones, la guerra civil y, por consiguiente, la suspensión momentánea del derecho con nuevos abusos de autoridad, al término de los cuales se instaura un nuevo régimen de derecho. Hay otra fuente de transformación del derecho que solo se manifiesta pacíficamente. Dos puntos. El cambio cultural que se opera en los miembros de la comunidad, pero ello forma parte de otro tipo de fenómenos que abordaremos más adelante. Una instancia suprema. Vemos entonces que incluso dentro de una comunidad no es posible evitar el recurso a la violencia para resolver los conflictos, pero las necesidades y la comunicación de intereses que nacen de la coexistencia en un mismo suelo favorecen el apaciguamiento de estas luchas y, con estos auspicios, las posibilidades pacíficas de solución progresan constantemente. Sin embargo, basta echar un vistazo a la historia de la humanidad para asistir a un desfile incesante de conflictos entre una comunidad y uno o varios grupos humanos, entre unidades vastas o reducidas, entre ciudades, países, tribus, aldeas o imperios. Estos conflictos, por lo general, se resuelven mediante el enfrentamiento de fuerzas en una guerra. Estas guerras concluyen con el saqueo o con la sumisión completa y la conquista de una de las partes. No cabe emitir juicio global sobre las guerras de conquista. Muchas de ellas
como la de los mongoles y los turcos, no han traído más que desgracias. Otras, en cambio, han contribuido a transformar la violencia en derecho, al crear unidades más vastas donde desaparecía la posibilidad de recurrir a la fuerza y un nuevo régimen de derecho atenuaba los conflictos. Fue el caso de conquistas romanas que aportaron a los países mediterráneos la valiosa Pax Romana. Las ambiciones territoriales de los reyes de Francia, por su parte, crearon un reino floreciente y unido en la paz. Por paradójico que parezca, tenemos que reconocer que la guerra podría ser un medio inadecuado para instaurar la paz eterna, pues se revela capaz de formar amplias unidades en las que un poder central impide nuevas guerras. Sin embargo, la guerra no logra ese resultado, pues los éxitos de la conquista son por lo general breves y las unidades así creadas terminan casi siempre por disgregarse por falta de cohesión entre las partes reunidas por la fuerza. Y, además, hasta ahora, la conquista solo ha logrado crear unificaciones parciales de gran envergadura. Es verdad, cuyos conflictos realmente, precisamente, soluciones violentas. El único resultado obtenido con esos esfuerzos bélicos ha sido reemplazar las innumerables e incesantes escaramuzas por grandes guerras, tanto más devastadoras cuanto menos frecuentes. En lo que atañe a nuestra época, se impone la misma conclusión a la que usted ha llegado por un camino más corto. Solo es posible evitar con toda seguridad la guerra si los hombres convienen en instituir un poder central y someterse a sus decisiones en todos los conflictos de intereses. En ese caso es impensable cumplir. En ese caso es indispensable cumplir dos condiciones: crear una instancia suprema de esa índole y dotarla de la fuerza apropiada. Sin la segunda, la primera carece de utilidad. Ahora bien, la Sociedad de Naciones ha sido instituida como autoridad suprema, pero no se ha llenado el segundo requisito, pues no dispone de una fuerza propia y solo puede obtenerla si los miembros de la nueva asociación, los diversos estados, se la otorgan. No cabe esperar, de momento, que ello ocurra. Pero no se comprendería, en definitiva, por qué motivo esta institución fue creada si no se recordara que representa un intento rara vez concedido en la historia de la humanidad y nunca realizado en tales proporciones. Un intento cuyo objetivo es adquirir la autoridad, es decir, la influencia coercitiva, basada habitualmente en la posesión de la fuerza, recurriendo a ciertos principios ideales. Dos factores, como hemos visto, garantizan la cohesión de una comunidad. Dos puntos: el poder de la violencia y las relaciones basadas en los sentimientos, las identificaciones, como se las llamaría en lenguaje técnico, entre los miembros del grupo. Si uno de los factores desaparece, es posible que el otro mantenga la cohesión de la comunidad. Tales nociones tendrán sentido si corresponden a importantes elementos comunitarios. Queda por saber cuál es su poderío. La historia nos enseña que estas nociones han ejercido una influencia real. La idea parece rica, por ejemplo, cuando la conciencia de ser mejor que los bárbaros vecinos, cuya vigorosa expresión se encuentra en las confederaciones antifictiónicas, en los oráculos y los juegos, fue bastante poderosa para moderar el comportamiento bélico de los griegos, pero no lo suficiente para suprimir los conflictos armados entre las diversas facciones de ese pueblo y ni siquiera para disuadir a una ciudad o a una federación de ciudades de aliarse con los persas para humillar a un rival. El sentimiento de comunidad cristiana, cuya fuerza es, sin embargo, conocida, tampoco impidió que en la época del Renacimiento pequeños y grandes estados cristianos buscaran el apoyo del sultán en las guerras que se libraban entre ellos.
Tampoco en nuestra labor hay una idea a la que pueda atribuirse semejante poder conciliador. Los ideales nacionales que gobiernan hoy a los pueblos, ello es evidente, favorecen los antagonismos. No faltan los que predicen que solo la difusión universal de la ideología bolchevique podrá término a las guerras, pero de todas maneras estamos lejos de ese desenlace y tal vez solo llegará a ello a costa de terribles guerras civiles. Se diría, pues, que el intento de reemplazar el poderío material por el de las ideas está por el momento destinado al fracaso. Se comete un error de cálculo al olvidar que el derecho era, en un principio, la fuerza bruta y que todavía no puede abstenerse de recurrir a ella. Instinto de vida e instinto de muerte. Me parece oportuno comentar ahora otra de sus ideas. Usted se asombra de que sea tan fácil incitar a los hombres a la guerra y supone que existen en los seres humanos un principio activo y un instinto de odio y de destrucción dispuesto a acoger este tipo de estímulo. Creemos en la existencia de esa predisposición en el hombre y durante estos últimos años nos hemos dedicado a estudiar sus manifestaciones. ¿Podría, a este respecto, exponerle parte de las leyes del instinto a las que hemos llegado después de tanteos y vacilaciones? Admitimos que los instintos del hombre pertenecen exclusivamente a dos categorías. Por una parte, los que quieren conservar y unir, a los que llamamos eróticos exactamente en el sentido de Eros en el banquete de Platón, y sexuales, dando explícitamente a ese término el alcance del concepto popular de sexualidad. Y por otra parte, los que quieren destruir y matar, que englobamos dentro de las nociones de pulsión agresiva o pulsión destructora. En resumen, no es más que la transposición teórica del antagonismo universalmente conocido del amor y del odio, que es tal vez una forma de la polaridad de atracción y de repulsión que desempeña un papel en el terreno que a usted le es familiar. Pero no nos haga pasar demasiado rápido a las nociones de bien y mal. Ambas pulsiones son igualmente indispensables, pues de su acción conjugada o antagónica proceden los fenómenos de la vida. Ahora bien, al parecer no es posible que un instinto de una de estas categorías pueda afirmarse aisladamente. Siempre está ligado, de acuerdo con nuestra expresión, a una cierta proporción de la otra categoría que modifica su finalidad o, según los casos, es indispensable para su materialización. Así, por ejemplo, el instinto de conversación es de naturaleza erótica, pero es justamente ese instinto el que ha de recurrir a la agresión si desea que triunfen sus intenciones. Igualmente, el instinto amoroso, referido a objetos, necesita una cierta dosis de instinto de posesión si quiere, en definitiva, apoderarse de su objeto. Y es precisamente la dificultad de aislar ambos tipos de instinto en sus manifestaciones lo que durante tanto tiempo nos ha impedido reconocerlos. Si usted desea que profundicemos más, verá que las acciones humanas encierran una complicación suplementaria. Es muy raro que un acto obedezca a una sola incitación instintiva, que ya sí debe ser una combinación de eros y de destrucción. Por lo general, varios motivos con una combinación similar deben coincidir para provocar la acción. Cuando se incita a los hombres a la guerra, un llamamiento de esta índole puede encontrar eco por diversos motivos, unos nobles y otros vulgares, algunos de los que se habla abiertamente y otros sobre los que es preferible callar. No hay razón para que los enumeremos todos. La inclinación a la agresión y a la destrucción forman parte de ello. 2 puntos. Las innumerables muestras de barbarie que jalonan la historia y la vida cotidiana no hacen más que confirmar
su existencia. Al excitar estas inclinaciones a la destrucción valiéndose de otras tendencias eróticas y espirituales, se les da naturalmente un medio de manifestarse con mayor libertad. A veces, cuando oímos hablar de las crueldades de la historia, tenemos la impresión de que los móviles idealistas solo han servido de pretexto a los apetitos destructores. En otros casos, si se trata, por ejemplo, de los horrores de la Santa Inquisición, pensamos que los móviles ideales se han situado en primer plano en el consciente y que los móviles destructores se han dado en el inconsciente, un suplemento de fuerza. Caben ambas posibilidades. Quisiera insistir un poco más en nuestro instinto de destrucción, al que, pese a estar de actualidad, no se da la importancia que merece. Con un pequeño esfuerzo de especulación, hemos llegado a concebir que esta pulsión actúa en todo ser viviente y que tiende a provocar su ruina, a hacer que la vida vuelva al estado de materia inanimada. Una inclinación semejante merecería realmente la denominación de instinto de muerte. En tanto que las pulsiones eróticas representaban los esfuerzos en aras de la vida. Ese instinto de muerte se convierte en una pulsión destructora debido a que se exterioriza con ayuda de ciertos órganos contra los objetos. El ser animado protege, por así decirlo, su propia existencia destruyendo el elemento extraño. Pero una parte del instinto de muerte sigue actuando en el fuero íntimo del ser animado y hemos procurado atribuir toda una serie de fenómenos normales y patológicos a esta reversión interior de la pulsión destructora. Hemos cometido incluso la herejía de explicar el origen de nuestra conciencia por uno de esos vuelcos de la agresividad hacia el interior. Como usted ve, no se podría analizar un fenómeno semejante a la ligera cuando se manifiesta a una escala demasiado amplia, pues pasa a ser realmente malsano. Sin embargo, el empleo de esas fuerzas instintivas para la destrucción en el mundo exterior alivia al ser vivo y debe tener consecuencias benéficas. Ello puede servir de excusa biológica a todas las inclinaciones odiosas y peligrosas contra las que luchamos. No podemos dejar de reconocer que están más próximas de la naturaleza que de la resistencia que les oponemos y a la cual tenemos que encontrar una explicación. Cabe entonces concluir, para volver al tema que nos ocupa, que sería inútil pretender suprimir las inclinaciones destructoras del hombre. En las comarcas felices de la Tierra, donde la naturaleza ofrece profusamente todo cuando el ser humano necesita, debe de haber pueblos cuya existencia transcurre plácidamente y que no conocen ni el apremio ni la agresión. Me cuesta creerlo y estaría encantado de saber más sobre esos seres felices. Partiendo de nuestras leyes mitológicas del instinto, llegamos fácilmente a una fórmula que abre indirectamente una vía a la lucha contra la guerra. Si la propensión a la guerra es producto de la pulsión destructora, hay que apelar entonces al adversario de esa inclinación, al eros. Todo lo que engendra entre los hombres lazos sentimentales debe reaccionar contra la guerra. Estos lazos pueden ser de dos tipos. En primer lugar, relaciones como las que se manifiestan frente a un objeto de amor, incluso sin intenciones sexuales. El psicoanálisis no debe ruborizarse de hablar de amor en este caso, pues la religión emplea un lenguaje semejante. Dos puntos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Obligación fácil de enunciar, pero difícil de cumplir. La segunda categoría de lazos sentimentales es la que procede de la identificación. En ellos descansa, en gran medida, el edificio de la sociedad humana. En una crítica que usted formula contra el abuso de autoridad, encuentro una segunda indicación para la lucha indirecta contra la inclinación a la guerra. Es una de las facetas de la desigualdad humana, desigualdad innata que no es posible combatir
la que determina esta repetición en jefes y en vasallos. Estos últimos forman la gran mayoría, necesitan una autoridad que adopte por ellos decisiones a las que se sometan casi siempre sin reservas. Cabría señalar en este orden de ideas que sería bueno empeñarse en formar, mejor de lo que se ha hecho hasta ahora, una categoría superior de pensadores independientes, de hombres inaccesibles a la intimidación y entregados a la búsqueda de la verdad, que asumieran la dirección de las masas desprovistas de iniciativa. Que el imperio que ejercen los poderes del Estado y la prohibición de pensar de la Iglesia no se presentan de una forma semejante. No hay ninguna necesidad de demostrarlo. El estado ideal residiría naturalmente en una comunidad de hombres que hubiesen sometido su vida instintiva a la dictadura de la razón. Nada podría crear una unión tan perfecta y tan resistente entre los hombres, aun cuando tuviesen que renunciar a los lazos sentimentales que los unen. Pero es muy probable que esa sea una esperanza utópica. Las demás vías y menos de impedir la guerra son ciertamente las más plausibles. Las demás vías y medios de impedir la guerra son ciertamente más plausibles, pero no permitirán lograr éxitos con rapidez. No es agradable imaginar molinos de viento que molerían tan lentamente que habría tiempo para morirse de hambre antes de que éstos obtuviesen la harina. Pero, ¿por qué nos rebelamos tan vigorosamente contra la guerra, usted y yo y otros tantos? ¿Y por qué no la aceptamos como una de las innumerables vicisitudes de la vida? Parece, sin embargo, estar conforme con la naturaleza, tener un claro fundamento biológico, ser casi inevitable. No se escandalice de la pregunta que formulo aquí. Para poder realizar una investigación, tal vez sea lícito adoptar una máscara de impasibilidad que no se posee para nada en la realidad. Y aquí, ¿cuál sería la respuesta? Porque todo hombre tiene derecho a su propia vida, porque la guerra destruye vidas humanas cargadas de promesa, coloca al individuo en situaciones que lo deshonran, lo obliga a matar a su prójimo contra su voluntad y aniquila preciosos valores materiales producto de la actividad humana, etc. Podrá añadirse, además, que la guerra en su forma actual no permite de ningún modo que se manifieste el antiguo ideal de heroísmo y que la guerra del mañana, gracias al perfeccionamiento de los instrumentos de destrucción, equivaldría al exterminio de uno de los adversarios o quizá de los dos. Todo esto es exacto y parece tan inobjetable que solo cabe extrañarse de que un acuerdo unánime de la humanidad no haya podido aún la guerra, en el sentido de prohibirla. Es posible, evidentemente, discutir algunos de estos puntos y preguntarse, por ejemplo, si la comunidad no debe tener también un derecho sobre la vida del individuo. No cabe tampoco condenar sin apelación todos los gérmenes de la guerra mientras haya imperios y naciones decididos a exterminar sin piedad a los demás. Estos últimos deberán estar equipados para la guerra. Pero dejemos de lado estos problemas de una vez por todas, pues no es esa la discusión en la que usted quería embarcarme. Quiero llegar a otro punto. Creo que la razón esencial por la que nos rebelamos contra la guerra es que no podemos hacer otra cosa. Somos pacifistas porque tenemos que serlo en virtud de móviles orgánicos. Y sobre esta base nos resulta fácil justificar nuestra actitud con argumentos. Pero es indispensable una explicación. Y aquí lo que tengo que añadir. Desde tiempos inmemoriales la humanidad sufre el fenómeno del desarrollo de la cultura. Ya sé que algunos prefieren usar el término civilización. A este fenómeno debemos lo mejor de que estamos hechos y buena parte también de lo que sufrimos. Sus causas y sus orígenes son oscuros, su resultado es incierto y algunas de sus características son fácilmente discernibles. Las transformaciones psíquicas que acompañan al fenómeno de la cultura son evidentes e indudables.
consisten en una evicción progresiva de los fines instintivos unidas a una limitación de las reacciones impulsivas. Sensaciones que para nuestros antepasados eran sinónimo de placer, ahora no son indiferentes o incluso intolerables. Hay razones orgánicas que explican la transformación que han sufrido nuestras aspiraciones éticas y estéticas. Entre las características psicológicas de la cultura, dos aparecen como las más importantes. El fortalecimiento del intelecto, que tiende a dominar la vida instintiva, y la reversión interior del impulso agresivo, con todas sus consecuencias favorables y peligrosas. Ahora bien, las concepciones psíquicas hacia las cuales nos arrastra la evolución de la cultura son incompatibles con la guerra. Y por eso debemos rebelarnos contra esta. Lisa y llanamente no podemos soportarla. No es una repugnancia meramente intelectual y afectiva, sino que para nosotros, pacifistas, es una intolerancia constitucional, una idiosincrasia que en cierto modo alcanza su máxima expresión. Y al parecer las degradaciones estéticas que supone la guerra no son mucho menos graves para nosotros que las atrocidades que suscita. Y ahora, ¿cuánto tiempo será necesario para que a su vez los demás se vuelvan pacifistas? No lo sabemos, pero tal vez no sea una utopía esperar que la acción de estos dos elementos, la concepción cultural y el temor justificado de las repercusiones de una conflagración futura, puedan poner término a la guerra en un futuro próximo. ¿Por qué caminos o desvíos? Es imposible adivinarlo. Mientras tanto, podemos decirnos, todo lo que trabaja en favor del desarrollo de la cultura, trabaja también contra la guerra. Suyo, Sigmund Freud.